Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, o a su mies. Este pasaje de las Sagradas Escrituras nos hablan de la misión de Jesús, de la misión que vino a hacer a esta tierra. Vamos a hablar, como decía el hermano Jonathan en el discipulado, Dios, el Dios misionero. Dios es misionero. ¿Por qué Dios es misionero? Bueno, dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre la corona de su creación. Usted y yo no somos cualquier cosa, ni fuimos reproducidos por el azar o la casualidad. Cada ser humano y en total toda la humanidad, Dios la hizo especial. El hombre es la corona de la creación de Dios. Dios hizo al hombre de una manera tan especial que lo hizo a su imagen y semejanza. No es lo externo, no es lo físico lo que es la imagen o la impronta que Dios puso en el hombre. Es su naturaleza. El hombre es un ser volitivo, un ser que tiene libertad, tiene libre albedrío. Entonces es alguien muy especial para Dios. Dios, en su sabiduría, ideó un plan perfecto. Si el hombre tenía libertad, podía escoger amarle o rechazarle. Dios lo puso así y así lo hizo. Dios creó al hombre y el hombre decidió desobedecer a Dios. Y con eso incurrió en la terrible tragedia que todavía la raza humana vive hoy, o vivimos los seres humanos. Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Dice alguien que Dios iba a enseñarle al hombre como en una escuela, desde la cima del bien le iba a enseñar lo que era malo. Dios iba a educar a su criatura, le iba a enseñar, no tenía que experimentar él el sufrimiento, el dolor y la muerte para conocer. Desde las alturas del bien le iba a enseñar el mal, pero por nuestra desobediencia, ahora desde las profundidades del mal atisbamos las alturas del bien. Eso hace el ser humano en la actualidad. Nosotros como criaturas anhelamos lo bueno, deseamos que haya una organización de las Naciones Unidas por la paz. Anhelamos tantas cosas buenas los seres humanos. Deseamos la cura del cáncer, la cura del SIDA, deseamos que haya paz mundial. El hombre ha hecho y dice tantas cosas, pero nunca logra el objetivo, porque desde las profundidades del mal no podemos llegar a las alturas del bien. Entonces Dios, mirando a su criatura hundida en el pesimismo, en la desgracia que vive la humanidad entera, decidió rescatarlo. Tuvo esa hidalguía a Dios al haberle dado libertad, al haberle dado la voluntad propia, el libre albedrío. Dios decide venir a rescatar a su criatura. El gran misionero en rescate de lo que más ama, el hombre, la corona de su creación. Y Dios, en un consejo intratrinitario entre la Trinidad, entre la familia de Dios, entre la familia de la Trinidad, deciden venir a rescatar al objeto de su amor. Dios decide, el Padre decide enviar a su Hijo amado a este mundo. Dice la Escritura en Gálatas 4:4, lo pueden ver, dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios lo envió, mas venido el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios lo envió.
Y dice Romanos 8:3 también, dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar el pecado en la carne. Dios lo envió. ¿Por qué lo envió? Él era el enviado del Padre, pero Él quiso venir a rescatarnos. Él quiso venir a salvarnos. Alguien dice, y podemos hoy en este momento imaginar un consejo de ángeles en el cielo. Saben que donde Jesús vivía, en el trono de Dios, donde no hay, en el trono inmaculado, impecable, impoluto, donde no hay maldad, donde no hay odio, donde no hay rencor, donde no existe la envidia, donde no existe todo lo que nosotros comemos a diario en esta tierra, allí mismo decide Dios enviar a su Hijo amado. Alguien ha dicho, y lo ha dicho muy bien, imaginémonos a los ángeles, a Gabriel y a Miguel hablando que el Dios iba a enviar a alguien a rescatar al hombre. ¿Quién sería ese alguien que vendría a rescatarnos? Dicen ellos. Y le dice el uno al otro, si Él me envía a mí, iré, porque yo no rechazo ninguna orden divina, pero el que tenga que ir tendrá que ver el lodo de las calles, tendrá que estar sujeto a las leyes de la naturaleza, sujeto a las leyes de la gravedad. Imagínense, le dice el uno al otro, que para caminar un trecho tienen que cansarse, tienen que sudar, sujeto a las leyes de la gravedad. Donde existe el odio, donde existe un Caín que mató a Abel, y no solo uno, sino miles. Donde existe envidia, donde existe el rencor, ¿quién será el que irá? ¿A quién irá a mandar el Padre a la tierra? Y le dice el otro, el ángel, ¿quién será el que tendrá que sufrir tantos vejámenes? Sale corriendo otro ángel y dice, la buena nueva, Dios enviará su verbo, enviará el verbo de Dios a la tierra a rescatar al hombre. El verbo de Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aceptó el reto de ir al rescate del hombre. ¿Saben cómo fue la misión de Jesús en esta tierra? Vino a esta tierra, hermanos, a salvarnos. No huyó de encarnarse, de nacer como un niño, de sufrir y estar sujeto a las leyes de la naturaleza. No escogió nacer en un palacio de la India. No nació entre los griegos, entre los sabios. Nació en un villorrio, en una aldehuela, en un lugar para enseñarle al hombre la humildad. El que era el dueño del universo, el dueño y hacedor de todo, vino y habitó entre los hombres, dice Juan 1:1, y Juan 1:14 dice que tomó carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda de campaña, su Shekinah, dice el hebreo, aquí entre los hombres. Se sujetó a las leyes de la naturaleza, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, siendo el que no duerme, durmió en la barquita, siendo el que creó todo lo que existe, tuvo hambre, tuvo sed, dice la Escritura. Lloró por un amigo que se le murió, por Lázaro. Todo lo que siente usted y siento yo en esta tierra lo ha sentido él, pero venía con un propósito misionero, venía a rescatar a la criatura, a la corona de su creación, venía a enseñarle al hombre cuánto nos ama Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Escritura dice, donde leíamos en Marcos, en Mateo 9:35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades. Volviendo al pasaje, recorría, rodeaba todas las ciudades. Dice Flavio Josefo, un historiador judío, que habían más de 204 ciudades en Galilea. Jesús recorría las ciudades y aldeas predicando el evangelio. Dice la Escritura ahí, las recorría no haciendo evaluaciones o distinciones
de que si había gente culta o había gente ignorante, si había gente, no, Él venía a todos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se le había perdido su oveja. Alguien parodiando el asunto de las ovejas de Juan 10, que dice que dejó las 99, dice que la tierra es la oveja descarriada y el verbo de Dios vino a traerla, como que el sol se le descarríe del sistema planetario un planeta. ¿Cómo volverá este planeta a girar en torno al sol? Solamente que el sol venga a retrotraerlo y lo vuelva a llevar a la órbita. Eso hizo el Señor con nosotros, hermanos. La salvación que tenemos no es algo pueril, ni algo que podamos mirarlo como una especie de religión. El cristianismo es el único, es la fe que es una persona, es Jesucristo. Nosotros tenemos la mejor esperanza de gloria. Según lo que dice aquí, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿Qué enseñaba Jesús? Jesús enseñaba el amor al prójimo, el amor por los perdidos. Él enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas ni como los fariseos, pura letra. Él enseñaba que Dios quería amor y no sacrificio. Él enseñaba la ley y los profetas con el espíritu que enseña la Biblia, que debemos de enseñar la Escritura. Él tenía todo el amor, el maestro por la excelencia. Él no solamente era un simple maestro, Él era el maestro, como le dice María cuando resucita. Raboní le dice, mi maestro, mi Señor. Él era el maestro por excelencia. Alguien de los fariseos en una ocasión dijo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Cómo sabía Jesús? Él era el verdadero maestro, el que enseña a la humanidad el amor y la paz, el perdón de los pecados y todo aquello que el hombre necesita saber realmente. El ser humano, por naturaleza, el problema que tiene no es en relación con Dios su problema. Puede tener problemas económicos, problemas financieros, problemas familiares, pero el verdadero problema del hombre es su relación con Dios, hermanos, su comunión con Dios. Y Jesús, Él es nuestro paradigma de la misión. Miren cómo era su misión. Enseñaba el amor, enseñaba todo lo que a veces debemos de aprender nosotros a enseñar. Según aquí la Escritura dice, y predicando el evangelio del reino. Él predicaba, tenía el ministerio de la enseñanza, que la Biblia dice, el griego dice ahí, la palabra es didáscalon, o didáscalon es la palabra de enseñar. La palabra para predicar es keruson, predicar. ¿Qué predicaba Jesús? Predicaba el evangelio del reino. ¿Sabe qué es el evangelio? Es la mejor noticia que puede tener la humanidad. Los diarios están ávidos de noticias, muchas noticias que en la mayor parte son noticias dañinas para el ser humano. Pero Jesús es la buena noticia, es la noticia buena. Dice, es evangelio, bueno, la buena nueva, la buena noticia. Él es la buena noticia. Venía predicando el evangelio del reino, la salvación a los hombres, el perdón de los pecados, la vida nueva, la esperanza que el hombre anhela. ¿Saben, hermanos? Vivimos en ese mismo mundo que Jesús vivió. Las sociedades son distintas, pero el hombre pecador es lo mismo. Allá afuera y aquí adentro habemos personas que necesitamos todos los días esa predicación, esa gracia, ese amor, ese consuelo. Todos los seres humanos necesitamos el bálsamo, recordarnos a nosotros mismos que no somos cualquier cosa, que somos el objeto de la gracia de Dios, que somos los que Dios vino a salvar y a redimir con gran sacrificio.
despojóse de su trono de gloria, como dice un himno, dejó su trono de gloria y vino en rescate por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque nos ama, por amor. ¿Por qué tenemos que ir nosotros a rescatar a los perdidos y rescatarnos entre nosotros mismos cuando necesitamos el apoyo y el levante de un hermano? Porque nosotros sabemos que esa es la misión que tenemos en esta tierra. No es otra misión. Dice aquí la escritura del Señor Jesús, predicando el evangelio del reino. Ese es el llamado de la iglesia. Predicar y predicar y predicar. Predicar el amor, predicar la salvación a todos los hombres. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, la misión nacional, y a todos, a los griegos, a todos los gentiles, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabe usted que Jesús sanaba físicamente, pero sanaba el alma y el espíritu? Nosotros los seres humanos a veces tenemos dolencias físicas, pero la peor dolencia que puede tener el ser humano es la dolencia del alma, la dolencia del espíritu. Cuando nos sentimos fuera de lugar, cuando no hay esperanza para el ser humano, allí debe de estar el evangelio. Allí debe de estar el misionero, usted y yo, para poder ayudar a decirle que sí hay esperanza para el que ya no tiene esperanza, para el que está hundido en el pozo del pesimismo y del desaliento. Eso nos manda el Señor, no solo afuera, aquí adentro también, hermano con hermano. Esa es la misión nuestra. Apacentarnos unos a otros, dice la Escritura. Por eso somos la gran familia del Señor. Por eso somos el pueblo de Dios. Porque a veces uno no se da cuenta, a veces ni siquiera lo que está viviendo su hermano de a la par. A veces uno no se da cuenta en las honduras que se encuentra, en las profundidades de la desesperación, del desamparo. A veces siente, como me decía alguien hace poco, siento que Dios ya no me oye, que ya no me escucha, que se alejó de mí. Quizás que por mi culpa, pero Dios ya no me oye. Y yo le decía, y él me decía, mi fe tambalea. Y yo le decía, bueno, alguien ha dicho, y verdaderamente la fe sin dudas es muerta. Le dije yo, si usted tiene dudas, su fe va a ser fortalecida, porque la fe tiene que ser, como alguien dijo también, creo más por la duda de Tomás que por la fe de los demás. Es decir, esa incredulidad de Tomás hizo que quedara escrita en la palabra de Dios que Jesucristo murió y es físico, meteré mi mano en mi costado, le dijo el Señor, y tus dedos en mis manos. Allí estamos. Dice aquí la palabra del Señor, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sabe que la iglesia es la verdadera comunidad terapéutica, donde podemos restaurar al lisiado, donde puede ser abiertos los ojos de los ciegos, donde puede tener salud y sanidad el que ya no tiene esperanza, el desahuciado por la sociedad. ¿Sabe usted que como este mundo está lleno de tanta gente? Vivimos en un mundo, hermanos, en nuestro mundo actual, nuestra Honduras, sumergido en la corrupción política, sumergido en el desempleo, en la deserción de los padres que se van inmigrantes, viajan de un lado a otro. Eso es el pan de cada día nuestro. Allí es donde debe estar la iglesia, hermano. Nosotros lo vivimos nosotros personalmente. No estamos ajenos a que nos suceda y a que vivamos lo que vive cada ser humano, porque nosotros somos parte del conflicto. El que estudia la antropología estudia al hombre, se está estudiando a sí mismo. Ese es el gran dilema. Los monos no pueden decir vamos a hacer un estudio del mono. Nosotros sí, nosotros nos estudiamos a nosotros mismos. Por eso tenemos psicólogos, tenemos sociólogos, tenemos tantas cosas para todo lo que nos aqueja. ¿Saben ustedes que el verdadero hospital es la iglesia del Señor? Nosotros podemos curar al lisiado
Podemos sanar los ojos de los ciegos con el amor de Jesucristo. Podemos hacer que la persona que allá afuera ya no tiene esperanza. Dice el pandillero, está ya realmente desahuciado por la sociedad. Usted sabe, toda esa sociedad destruida. ¿Quién puede darle esperanza? Solo la iglesia del Señor. Para ser misioneros de Jesucristo no es necesario ir a la China. Sí, gracias a Dios tenemos misioneros. La iglesia del Nazareno es misionera por excelencia. Pero usted no necesita decir voy a ir a la China para hacer misión. Tiene compañeros en su trabajo que necesitan una palabra de ánimo, de aliento. Tiene un familiar destruido, vaya y búsquelo. Si ya usted siente que ya no, como le dije yo una vez a una persona, yo creo que usted ya no puede, ya no tiene salvación, le dije yo. Y hoy es gran creyente esa persona y es mi mamá, fíjense. Una vez yo le dije a mi mamá, porque ella no le gustaba el evangelio, yo creo que usted sí ya no, mamá, le dije yo. Y hoy es una verdadera creyente en el Señor. Entonces quiere decir que cuando usted cree que no es, que ya no hay tiempo, que ya no hay oportunidad para su hijo, para su esposo, para su familiar, sí hay esperanza en Jesucristo. No se canse, como decía el hermano, de orar por los perdidos. Hemos perdido ese fervor. Tenemos que nuevamente adquirir esa fuerza. Por eso estoy hablando de la misión y del gran misionero que es Dios mismo en la tierra, en la persona de su Hijo Jesucristo, salvando al hombre de la miseria en la que nos encontrábamos. Como dijo Spurgeon, Carlos Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores, el evangelio es un mendigo diciéndole a otro dónde hay pan, dónde puede saciar su sed. Y eso es usted y yo, hermanos. Somos gente que encontró la esperanza de la vida cuando ya no teníamos esperanza. Cuando usted sentía que el mundo se le iba, que se caía el piso debajo de sus pies. Y encontró la esperanza de gloria. Debemos de aprender a compartir esa gracia y ese amor que Dios nos ha dado en su mismo ser. Saben que la humillación de Jesucristo al venir a esta tierra, dice Filipenses 2, no solamente se humilló a sí mismo, sino que tomó y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo. Vino y nosotros a veces nos sentimos tan elevados por ser creyentes. Saben que solamente somos alguien que Dios rescató en su gracia y en su amor. Comparte ese amor con su vecino, con su hermano, con su hijo, con su compañero de trabajo. Y esa es misión, hermanos. Ese es trabajo para el Señor. Allí mismo podemos estar haciendo nuestra labor. Dios es tan grande. Dice aquí la Escritura, el verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. 9:36. El Señor Jesús miró las multitudes, okloi dice el griego, las grandes multitudes sin esperanza, y tuvo compasión de ellas. La palabra compasión es plaknisen, dice el griego, y quiere decir, se le conmovieron las entrañas al mirar la gente como ovejas que no tienen pastor. Un mundo que se nos muere allá afuera, y a veces nosotros bien catrines en la iglesia, cuando realmente la labor está allí donde usted está trabajando, ahí donde Dios lo ha puesto, en cualquier lugar donde Dios lo tiene, ahí está su labor de misionero, hermano. No es necesario estar, como alguien ha dicho, si no tengo pasajes para ir allá a la China, no soy misionero. No, donde usted está, comience a hacer misión, comience a hacer el trabajo del Señor, comience a dar para la obra del Señor, comience a servirle a Dios donde Dios lo tiene, que Dios va a hacer una labor grande con usted. Dice aquí, el Señor miró las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Debemos de sentir ese amor que sintió Jesús por las ovejas perdidas. Debemos de sentir eso que sintió Él. Compasión, que las entrañas se nos conmuevan. ¿Cuándo se conmueven las entrañas de un ser humano? A mí se me han conmovido las entrañas cuando he mirado a mis hijos perdidos, cuando he mirado gente, eso le conmueve. Entonces tiene que sentir ese amor. Una madre siente
dolor cuando un hijo se le pierde. Entonces ese amor que debemos de sentir por los perdidos, por las multitudes sin esperanza, hermanos. La iglesia del Nazareno es una iglesia misionera y usted ha sido llamado, como decía el hermano Paul Jeter ahí, todos somos llamados, todos somos enviados por el Padre, todos somos enviados por Jesús. Dice la Escritura en Mateo 14:16. Ya se lo voy a leer. Mateo 14:16. Dice el Señor Jesús. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. No tienen necesidad de irse a otro lado. Nosotros podemos darle alimento al que tiene hambre. No solamente alimento físico estoy hablando del alimento espiritual. El pan de vida estaba diciendo eso. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, a sus seguidores: dadle vosotros de comer. Tenemos una América Latina con inanición no solamente física, sino inanición espiritual. Un mundo que se nos muere, hermanos, y nosotros bien cómodos a veces no somos las personas que deberíamos de ser. Debemos de incomodarnos a nosotros mismos. Por eso yo les dije que venía hoy a incomodarlos a ustedes e incomodarme yo. No me siento satisfecha con la obra que estoy haciendo. Necesito servirle más a Dios, hermano, como usted igual. Necesitamos ir y darle vosotros de comer. Él les dijo eso a sus discípulos. ¿Por qué cree que les dijo eso? Porque él sabía que ellos tenían que dar. Ellos podían darle esperanza al que ya no la tenía. Dice la Escritura, el Señor Jesús en Mateo 10:16. El Señor Jesús le dice que nos envía. Vamos a leerlo. Mateo 10:16. Dice así: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mira cómo nos envía. Como ovejas en medio de lobos, dice. Sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Mire cómo dice el Señor, Él nos envía. La palabra que aparece ahí para enviar es una palabra sencilla, pempo, pero el Señor usa la palabra apostelo. Nos envía como apóstoles. No es necesario como ahora que hacen investiduras de apóstol. El Señor nos envía a nosotros. Apostelo dice el griego. Nos envía como ovejas en medio de lobos. No crea que la misión es fácil como muchos creen. No crea que si su jefe o su compañero de trabajo lo queda viendo bien, ay, ya soy un gran misionero. No, como ovejas en medio de lobos. Un mundo que la está mirando de pie a la cabeza, que no le va a cuestionar hasta el mínimo movimiento. Pero el Señor ya nos dijo que seamos, dice, prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Uno sin lo otro no sirve, porque si somos astutos y no somos sencillos, estamos mal. Pero el Señor equilibra el asunto. Debemos de ser astutos, o mejor dicho, prudentes, como el apóstol Pablo usó él en su persona muchas veces de astucia para confundir a los que los adversaban. Pero siempre fue alguien sencillo, hermanos. Y así nos envía el Señor a este mundo. Un mundo hostil. No crea que es un mundo que lo va a recibir con los brazos abiertos. El evangelio rompe estructuras. El evangelio derriba paradigmas que tiene la gente. El evangelio, imagínese usted en una sociedad que desecha los valores del cristianismo, al cual usted es enviado y enviada a predicar el evangelio, va a recibir hostilidad y no va a recibir, como usted cree, aplausos. No, pero ese es su llamado y su llamamiento. A donde quiera que Dios nos tenga, ahí comencemos nuestra misión. Y Dios va a ir abriendo grandes puertas según a Él le plazca, porque así es el Señor. Vamos a continuar, dice Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
La mies es mucha. ¿Por qué creen que la mies es mucha? Porque tenemos un mundo por delante. Honduras yo creo que ya tiene más de 6 millones de habitantes, ¿verdad? Más de 10 millones de habitantes tenemos. Mire usted cuánta mies hay afuera, cuánta gente que debemos de espigar y los obreros pocos. Y los que estamos dentro, que deberíamos de ser los espigadores, no queremos ensuciarnos las manos. Somos cristianos y misioneros de ambientes antisépticos a veces. No queremos tocar la suciedad. No queremos enfrentarnos con un mundo destruido. No queremos. Y Jesús fue lo que hizo. Tocó a los intocables. Él anduvo con leprosos, sanó al leproso. Le dijo en una ocasión uno, le pidió que si quería que lo limpiara. Quiero ser limpio, le dijo. Cuando a los leprosos no se les podía tocar. Cuando a aquella mujer samaritana o a la mujer pecadora el Señor le dijo, vete y no peques más. Cuando aquella mujer que tenía un flujo de sangre le tocó y él le dijo, poder ha salido de mí. Él tocaba a los intocables. Él andaba ahí, miren, lo acusaron de andar con pecadores, con mujeres. Lo acusaron los fariseos porque ningún rabino podía andar con ningún pecador. Para ellos era algo estigmatizante eso. Pero Jesús derribó todos esos paradigmas y esas estructuras, hermanos. A veces nosotros no queremos tocar, pero ni con, no. ¿Sabe quién tiene necesidad de médico? Los enfermos. ¿Quién tiene necesidad de que nosotros les brindemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo? Los perdidos, hermanos. Si nosotros nos creemos limpios ya, vayamos allí. Que la luz disipa las tinieblas, que la sal evita la corrupción. Y nosotros esos somos para Jesús. Él era la luz del mundo y nos dijo a nosotros que éramos luminares en este mundo, que somos la sal de la tierra, hermanos. Debemos de comenzar nuevamente a reinventarnos como misioneros. Debemos de saber que tenemos la gran comisión por delante. No es un mensaje cualquiera, es la esperanza del mundo, la esperanza de los hombres. Pueden ser intelectuales, pueden ser los mejores títulos que tenga una persona, pero este mundo necesita la salvación de Jesucristo. Tiene el mundo psicólogos, tiene sociólogos, pero no tiene un salvador. El único salvador es Jesucristo. Y usted puede llevar esa esperanza de gloria al corazón de cada ser humano. Usted y yo somos los llamados. No hay más que hacer. Todos podemos ir levantando obras, misiones. Y si usted no puede, comience ahí donde está. Allí es misionero. Hoy yo digo, cada uno de nosotros somos misioneros donde estamos, donde trabajamos, donde vivimos, en nuestra comarca, en nuestro lugar. Allí comience. Que su jefe, que su empleado necesitan a Jesús. No importa la condición social de la persona, no importa el grado académico que ostente. Saben que todos los seres humanos necesitamos la salvación de Dios. Todos necesitamos el perdón de los pecados y la vida eterna. Y eso solo se obtiene creyendo en Jesucristo. Dice aquí la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy esa fue la enseñanza del discipulado. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí habemos muchos misioneros. Todos ustedes y yo somos misioneros de Jesucristo. Somos enviados de Dios al mundo para que este mundo tenga esperanza, hermanos. Nosotros tenemos que agarrar eso que el Señor nos dijo. Saben que no hay cosa más maravillosa que la salvación y la vida eterna. Usted puede fracasar como esposa, como esposo, como padre, como madre. Puede fracasar como profesional, como hombre y mujer de negocios. Pero el que triunfa en el Evangelio tiene el triunfo más grande. Tiene lo mejor que puede tener. Es la esperanza de la vida eterna. Es lo mejor. No quiere compartir esa gloriosa esperanza con alguien. Yo cuando comencé en mis comienzos en el cristianismo, todos los días me proponía hablarle aunque fuera una persona del Evangelio de Cristo, decía. Aunque sea uno, decía yo, alguien.
La anécdota que les voy a contar, había un barbero que él era creyente, pero no tenía, decía él, el don del evangelismo. No hallaba cómo ganarse una persona para Cristo. Y él no hallaba qué hacer y él decía, nadie se convierte a Cristo. Yo les hablo y nadie decía, ¿qué voy a hacer? Decía. Y un día tal era la desesperación de él que le estaba afeitando la barba a un hombre con la navaja y se la puso aquí. ¿Acepta a Cristo o qué? Le dijo. Aceptó a Cristo, hermano. Vamos a leer Isaías 6 para que nos quede este gran reto a usted y a mí, porque como les decía, yo necesito más del Señor, necesito servirle más a Dios. Cada día, cada año, nuevos retos, pedirle a Dios que nos dé nuevas oportunidades para servirle. El profeta Isaías fue llamado por Dios. Isaías, él era uno de los profetas que era de la casta alta, él era estadista, era hijo de príncipes y Dios lo llamó a ser profeta. Como les decía, no es fácil la misión, pero es algo glorioso poder ser misionero de Jesucristo. Dice en Isaías 6:8 el profeta Isaías: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Yo soy tu siervo, yo iré con todas mis falencias, con todas mis debilidades, con todo lo que me falta todavía. No soy un experto en esto y en lo otro, pero puedo servirte porque mi corazón está lleno. ¿Saben? No hay mejor cosa, mejor herramienta para servirle a Dios que un corazón henchido del amor de Dios, lleno de la gracia de Dios. Usted no necesita tantas albardas para ir a predicar el evangelio. Lo que necesita es llenar su corazón del amor de Jesucristo. No importa la edad que tengamos, todos somos llamados. Todos podemos ir y hacer la misión que Dios nos ha encomendado, hermanos. Hay un mundo que se nos muere, como alguien que hoy mismo está esperando su llamado, que usted le invite, que usted le hable, que usted le ame, que usted le diga que el amor de Jesucristo es tan grande que puede cubrir todos sus pecados, como hizo Jesús con aquella mujer que le dijo, vete, tus pecados te son perdonados. Así es el Señor, hermanos. Y yo hoy quiero hacer un llamado a todos los que están aquí presentes, que comencemos y que pensemos cómo podemos hacer mejor la obra del Señor. Ese es nuestro llamado. Yo quería pedirle a los muchachos que si pueden entonar un himno. No sé si pueden pasar los muchachos que cantan para que podamos cantar el himno Envíame a mí o Dejaste el trono. No sé si se lo pueden cantar o alguno que ustedes tengan preparado. Vamos a adorar al Señor, hermano. Quiero invitarlos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos envíe, para que el Señor nos envíe con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, para hacer la obra del Señor, para servirle a Él, porque Él necesita, como dice la Escritura aquí, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres Dios, porque tú escogiste a cada uno de nosotros como llamados para servir. Señor, mi Dios, ayúdanos. Necesitamos que tú llenes nuestro corazón de tu gracia y de tu amor para servirte, para hacer la obra de evangelista, para hacer como hizo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque tú quieres, mi Dios, que el mundo conozca que tú, Señor, mi Dios, quieres salvarles y perdonarles todos sus pecados y darles la esperanza de la vida eterna. Señor, te ruego que bendigas a cada hermano que está hoy reunido. Tú lo trajiste porque tú tienes
un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacer misión interna y misión externa. Ayúdanos a hacer el trabajo que debemos de hacer como comunidad de creyentes, como la familia de Dios que somos. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder, mi Dios, ser la comunidad terapéutica que tú quieres que seamos, sanando la dolencia de cada hermano, Señor, pudiendo asistir en momentos difíciles al que lo necesita. Poder, mi Dios bendito, levantar al caído, como dice tu palabra, mi Dios, abrir los ojos a los ciegos, levantar al caído, amar al que lo necesita, Padre Celestial. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor. Comisionanos con la comisión de lo alto, como enviaste a tu pueblo cuando Jesús dijo: recibid el Espíritu, para que fueran con la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, para que pudieran conocer al Salvador del mundo y al Salvador de todos los hombres. Gloria a ti, Señor, en esta mañana. Bendito Señor, te agradecemos por tu gracia y por tu amor. En el todopoderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido todo y te doy muchas gracias. Amén y amén.